Dios le bendiga, hermanos y amigos. Este que les habla es su hermano Rubén Rolón Uval, y hoy queremos compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios. Y vamos a estar en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Y vamos a estar estudiando 10 versículos. Y en ello vamos a hablar acerca de una mujer que fue encontrada en adulterio. Y también vamos a estar hablando acerca del dedo de Dios. Esto lo que quiere decir es ese momento en que Cristo comenzó a escribir en tierra, y vamos a reflexionar en esa palabra para nuestra edificación y consolación, porque sabemos que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos y para instruirnos en la verdad de Dios. Así que te invito para que compartas con nosotros la palabra de vida. Hoy nuestro tema va a tratar acerca de una mujer que la Biblia la llama la mujer adúltera. Estaremos también hablando dentro de este tema acerca del dedo de Dios. Y estaremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Vamos a estar hablando acerca de este tema. Es importante comenzar esta narración sabiendo y conociendo que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. El hombre trazó su propio camino, tomó su propio destino en sus manos, escogió la senda y decidió su propio destino. Es por eso que el libro de Proverbios señala y dice, en el capítulo 16, versículo 25, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin de ese camino es la muerte. Es por esta razón que Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, tomando así nuestro lugar y pagando el precio que fue la muerte. El libro de Isaías señala y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Él fue menospreciado y nosotros no lo estimamos. Ciertamente Cristo llevó sobre su cuerpo nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado de Dios y abatido. Mas la Biblia nos señala que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo para nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas todos nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros, sin excepción de persona. Al reflexionar en la palabra y al meditar en el ministerio de Jesús,
Cuando Jesús terminaba un día de ministerio, Jesús acostumbraba a ir al Monte de los Olivos para retirarse, para orar, para así restaurar su comunión con Dios luego de grandes batallas con su enemigo, el diablo. Y así, lleno del Espíritu Santo, Dios obraba a través de él grandes prodigios, señales y milagros. Por la mañana, como era su costumbre, Jesús volvía de nuevo al templo y siempre había una multitud que le esperaba y él sentado le enseñaba la palabra de Dios. Pero esta mañana en que vamos a hablar acerca de esta narración de esta mujer encontrada en adulterio, nos dice que esa mañana fue diferente. Fue diferente porque el maestro, mientras enseñaba, fue interrumpido abruptamente por los escribas y los fariseos de aquel tiempo, el sistema religioso de aquellos días, que arrastrando hasta Jesús, llevaron una mujer que había sido encontrada en adulterio, en el acto mismo del adulterio. Y la ley decía en el libro de Levíticos 20:10, decía: si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera será condenado a muerte. Así que la primera pregunta que preguntamos, según dice Levíticos 20:10, que si alguien comete adulterio con la mujer, así que primeramente el responsable de haber cometido aquel acto era tanto el hombre como la mujer. Pero en cambio, en esta escena, la Biblia nos presenta que llevaron ante Jesús a una mujer que había sido encontrada en adulterio, y la pregunta que nos hacemos es: ¿y el hombre dónde está? Porque la ley exigía que tanto el adúltero como la adúltera estuvieran presentes y que para aplicar la ley tendrían que ser condenados a muerte. Era lo que la ley decía, pero los escribas y los fariseos aplicaban a su conveniencia la palabra de Dios. La ley indicaba que tanto la adúltera como el adúltero, ambos, fueran juzgados justamente con testigos. En aquella sociedad, la mujer no tenía ninguna clase de derecho y los hombres buscaban cualquier excusa para dar carta de divorcio. Así que, poniéndola en el medio, le exigían a Jesús que él, como maestro, fuera el primero en incitar al pueblo para dar muerte a aquella mujer, para luego así poder acusar al maestro. Mas dice la Escritura, mas esto decían para tentarle y luego poder acusar al maestro. Dice la Escritura, pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, Jesús se enderezó y nos dice las Escrituras que señaló diciendo: el que de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, ahora tocamos el tema del dedo de Dios. Nos acordamos también que así como Jesús en este momento está escribiendo en tierra, fue también el dedo de Dios el que escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. En aquel momento en que esta mujer era acusada de su adulterio, nos recuerda ese momento en que Dios escribió con su dedo las tablas de la ley. Y en aquel momento en que Jesús está escribiendo, Él es el verbo, en que Jesús está escribiendo en tierra, Él era el dedo de Dios quien estaba escribiendo en aquel lugar. Y en ese momento en que era juzgada, a través del Espíritu Santo, traía la conciencia de aquellos hombres que estaban buscando darle muerte. Y a través del Espíritu Santo, quien es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio en nuestros corazones, y nos hace recordar que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y por eso el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos dice la Escritura, pero ellos, al oír la voz de Dios, como en aquel momento cuando Dios le dictaba los 10 mandamientos a Moisés, en aquel momento esa misma voz se oía en sus mentes, en sus corazones, redarguyéndoles y señalándole cada uno de sus pecados. Esto nos enseña que debemos ser misericordiosos y compasivos, que Dios no nos ha llamado para juzgar ni señalar. Dios ha enviado a su Hijo para buscar al hombre, a buscar la oveja que se perdió, para buscar aquel que se ha apartado del camino del Señor. Y en aquel momento, al oír ellos la voz de Dios, acusados por su conciencia, salían uno a uno, de entre los más viejos hasta los más jóvenes, quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús en aquel momento, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La Biblia nos enseña que el que viene a Jesús, Él no lo echa fuera, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarla. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual nos apartamos por el camino que creímos que era mejor. Mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado tuyo, el pecado mío, la maldad tuya, la maldad mía. Pagó el precio en la cruz del Calvario. Y dice
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos recuerda, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual usted y yo podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Por eso te invito a que reflexiones, para que en tu corazón haya ese amor para perdonar, para llevar el mensaje que Dios ha puesto en tus manos, para comprender y entender que Dios vino a buscar lo que se había perdido. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú puedes creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, no importa cuál sea el color de tu pecado, Cristo lo emblanquecerá como la nieve. Dios te bendiga. Abre la puerta de tu corazón para que Cristo pueda entrar en ti. Dios te siga bendiciendo.